En esta oportunidad les quiero explicar de manera detallada un ejercicio sobre el cálculo del impuesto sobre la renta y además con el diligenciamiento del respectivo formulario 110. Tenemos la siguiente información: compañía La Cucaracha S.A. con datos en el RUT, responsable del IVA, gran contribuyente y además identificado con el NIT 891.000.879-6, presenta a diciembre 31 del 2019 la siguiente información en su estado de resultados así. Podemos ver una información del estado de resultados de la siguiente manera: ventas, devoluciones, rebajas y descuentos, ingresos por rendimientos financieros, dividendos y participaciones, todo lo que tiene que ver con los costos y los gastos, con base en la cual la empresa lógicamente debió haber elaborado su respectivo estado de resultados y haber calculado una utilidad comercial. Asimismo, tenemos la información relacionada con el estado de situación financiera o balance general con corte a diciembre 31 del 2019. De acuerdo a esta información, es claro que la declaración de renta que vamos a elaborar corresponde a la vigencia del 2019. De manera adicional, tenemos unas notas que deben ser tenidas en cuenta para poder llevar a cabo el desarrollo del taller. Estas notas son importantes considerarlas en el momento en que estemos haciendo el análisis a cada una de las cuentas que vamos a llevar a la depuración de renta. Cada una de estas notas contienen datos importantes que no se pueden dejar pasar por alto en el momento en que esté elaborando mi declaración de renta con sus respectivos anexos. De esta forma, nos está pidiendo para este taller que diligenciemos el formulario 110 con sus respectivos anexos. Entonces, procedamos. Con base en la información del estado de resultados, vamos a elaborar la depuración de renta. No olvidemos que el insumo que se debe tener en cuenta para poder llevar a cabo ese proceso de depuración es precisamente el estado de resultados. Vamos a tomar este estado de resultados, lo vamos a analizar y con base en ello elaboraremos la depuración de renta. Lo primero que debemos hacer para la elaboración de esta depuración de renta es tomar el bloque de ingresos, todos los ingresos sin hacer ninguna exclusión hasta el momento, y llevarlos a la depuración. Así pues, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, vamos a poner el bloque de ingresos en esta primera parte y de manera posterior realizaremos el análisis sobre cada uno de ellos, pero inicialmente sí debemos ponerlo en esta parte del formulario. Bueno, ahora les voy a mostrar la estructura del formulario para que ustedes puedan observar en qué parte de esta sección del formulario va a quedar ubicada la información que tiene que ver con los ingresos. Una vez que tenemos el bloque de ingresos en esta parte de la depuración de renta, debemos de manera posterior realizar un análisis sobre cada uno de ellos y así identificar cuáles de estos se quedan dentro de la depuración, es decir, como grabados, y cuáles van como ingreso no contributivo de renta ni ganancia ocasional, o cuáles de ellos deben ir a alguna sección diferente en el formulario. Pero antes miremos la estructura del formulario. Este es el formulario 110 para una persona jurídica y a partir del renglón 30 empezamos a colocar información que está en el estado de resultados. Tenemos la casilla 30, dice total costos y gastos de nómina. 31, aportes al sistema de seguridad social. 32, aportes al SENA y vehicular de compensación. Renglón 33, todo lo que tiene que ver con la información del estado de situación financiera o balance general a diciembre 31 de la vigencia que se está declarando. De una manera condensada vamos a colocar esa información en esta parte del formulario del renglón 33 al renglón 43. Asimismo, va a existir una sección de ingresos
donde vamos a poner la que estamos trabajando en este momento. Desde el renglón 44 hasta el renglón 56 hace referencia a la sección de ingresos. Los renglones 57 al 62 hace referencia a los costos y a las deducciones de una manera resumida también. También hay una parte destinada a las inversiones del régimen tributario especial y empezamos ya una parte de la liquidación, el formulario que tiene que ver con la determinación de la renta líquida, renta por recuperación de deducciones, renta pasiva de entidades controladas en el exterior, renta líquida del ejercicio y así sucesivamente. Terminamos la parte de renta hasta el renglón 74, viene la sección de ganancias ocasionales y por último está lo que tiene que ver con la liquidación privada del impuesto, por conceptos de renta, por conceptos de ganancias ocasionales, entre otros aspectos importantes que se deben tener en cuenta para poder determinar el valor del impuesto a pagar que finalmente queda plasmado en el renglón 980, total a pagar. Entonces esa es más o menos la estructura del formulario 110 para una persona jurídica y es donde vamos a poner toda la información que trabajaremos en este formato de Excel. En la medida en que tengamos ya lista la información en Excel, entonces la pasaremos al formulario. Vamos a digitar todos los valores para que ustedes sepan de dónde salen cada uno de ellos, las sumas que se deben efectuar, las restas que se deben realizar, nada de plantillas. Bueno, entonces les decía que al tener esta información de ingresos empezamos a analizarla y así determinar si esta información se queda como grabada, ingresos grabados, o algunos de ellos van a constituir ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o algunos de ellos también podrán ir a otras secciones del formulario. Tenemos ingresos por venta, 600 millones de pesos. Los ingresos por venta son los que generan las utilidades a la empresa, razón por la cual deben quedar como grabados. ¿Sí? Aquí los tenemos como grabados, quedan ahí, no es objeto de depuración, no es objeto de ubicarlos en otra sección del formulario, quedan donde están, devoluciones, rebajas y descuentos, tienen el mismo tratamiento desde el punto de vista contable y fiscal. Los ingresos netos serían los 600 menos los 8.592.000, otros ingresos que equivalen a los que tenemos acá, rendimientos financieros 1.000.000, dividendos y participaciones. Bueno, entonces analicemos cada uno de ellos. Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros, como otros ingresos, deberán quedarse en esta sección como grabados en razón a la aplicación del concepto del componente inflacionario para las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Y la norma muy clara diciendo de que para aquellas personas que están obligadas a llevar contabilidad, el 100% de sus rendimientos son grabados y de esta misma manera, en el escenario de los costos y gastos financieros, el 100% de dichos costos y gastos financieros serán deducibles. Es decir, que así como la norma fiscal le exige de que pague impuestos sobre el 100% de sus ingresos, entonces también le permite de que el 100% de esos costos y deducciones también se los pueda deducir. Es decir, que es directamente proporcional. Si le paga impuestos al Estado sobre el 100% de sus ingresos, entonces también descuéntese el 100% de sus costos y gastos financieros. Dividendos y participaciones, si no estoy mal, en el taller tenemos una nota, miremos la nota que hay al final en relación a los dividendos y participaciones y nos está diciendo, efectivamente la nota número 2 nos está diciendo de que la sociedad que entrega los dividendos y participaciones ya tributó sobre dichos dividendos en un 33%, es decir, que yo como contribuyente del impuesto de renta en esta declaración que estoy presentando, pues no voy a volver a pagar impuestos sobre algo que ya se pagó. La empresa que me los entregó ya pagó, entonces yo debo tener en cuenta esa situación para excluirlos de mi proceso de depuración y no volver a pagar impuestos sobre ellos. Para esto entonces debemos construir el primer anexo dentro de esta declaración. Anexo número 1, dividendos y participaciones, y dice
lo siguiente: el valor recibido por dividendos y participaciones. El valor recibido por concepto de dividendos y participaciones fue de 8 millones de pesos, de los cuales vamos a suponer que fue Ecopetrol quien nos entregó los dividendos. Ecopetrol ya tributó sobre esos 8 millones de pesos en un 33%, es decir, 2.640.000. Para mí, estos 2.640.000 pesos es lo que corresponde a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. No puede presentarse la doble tributación. Si Ecopetrol ya pagó, entonces yo, ¿por qué volver a pagar nuevamente? No, debo excluirlos. Es decir, que para mí, como empresa, como contribuyente, en la presentación de esta declaración, lo único que voy a grabar con el impuesto de renta corresponde a un valor de 5.360.000 pesos. Que de esos 8 millones de pesos que tenemos acá, en la parte de abajo va a existir unos ingresos no constitutivos de renta, donde vamos a relacionar lo que tiene que ver con los dividendos y participaciones en el valor que hemos determinado de acuerdo al anexo. Dividendos y participaciones 2.640.000. En la parte de arriba va a tener 8 millones de pesos, pero en la parte de abajo se lo voy a disminuir. Mentalmente, si hago la operación, entonces me doy cuenta de que si a 8 millones de pesos le resto 2.640.000, pues me va a quedar internamente un valor de 5.360.000 pesos. Bueno, este ya está analizado. Continúo con la recuperación de la cartera y debo determinar si se queda acá dentro de este proceso de depuración dentro de los ingresos ordinarios o lo llevo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o debe ir a otra sección del formulario. Y en cuanto a ese concepto, la norma muy clara y dice que si la empresa obtiene ingresos por recuperación de deducciones, los debe llevar a otra sección del formulario y sobre ese valor que recupere no le debe imputar costo o gasto alguno. Es decir, que si una empresa estuvo provisionando cartera sobre unas deudas de difícil cobro, las cuales de manera posterior tuvo que castigar y que alcanzó a recuperar mediante el proceso de provisión, disminuyendo año a año la base gravable del impuesto con el gasto provisión, y que en años siguientes sobre esa cuenta por cobrar que había estado provisionando apareció el cliente a pagar, ese dinero que está recuperando por esa cartera tendrá que excluirlo de esta parte de la sección del formulario de ingresos ordinarios y a cambio de eso deberá ubicarla en el renglón que le corresponde. Por aquí tenemos una sección que se llama renta por recuperación de deducciones y se debe ubicar directamente en el renglón 65 sin que se le pueda deducir costo o gasto alguno. ¿Qué significa? Que si la empresa, para poder recuperar esos 6 millones de pesos, contrató a un abogado al cual le pagó por honorarios 500.000 pesos, pues lo que dice la norma es muy claro respecto de que esos 500.000 pesos no podrá restárselos de los 6 millones de pesos, no podrá imputarle costo o gasto alguno. Si de pronto quieren tener más claridad sobre lo que se ubica en este renglón, el mismo formulario 110, en la parte inferior, en lo que tiene que ver con el instructivo, está la explicación de cada uno de los renglones y ahí nos dice qué es lo que se debe poner. Vamos a mirar en teoría qué es lo que nos dice, y dice: renta por recuperación de deducciones, registre en esta casilla el valor de los ingresos provenientes de la recuperación de deducciones, los cuales no pueden ser afectados con costos ni deducciones de la renta ordinaria. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Si el contribuyente, para recuperar esos 6 millones de pesos, contrató a un abogado que le cobró 500.000 pesos, pues qué pena, solamente lléveme los 6 millones de pesos sin deducirle los 500.000 que pagó por conceptos de honorarios. Entonces, a eso se refiere. De este modo, pues, en la sección de ingresos ordinarios de esta depuración no podrán ir los 6 millones de pesos porque ya quedaron ubicados
en una sección diferente, en el renglón 65. Recuerden que esta sección de ingresos de la que estamos hablando aquí quedarían ubicadas, una vez que terminemos ese proceso, va a quedar ubicada en esta de acá, ¿sí? Va a quedar ubicada en esta sección. Muy bien, continuamos con el análisis de cada uno de ellos y tenemos el siguiente concepto: venta de activos. Tenemos una venta de activos, pero para ello también se deben observar algunos aspectos importantes. Miremos qué nos dice el taller en relación a este tema de la venta de activos. La nota número 5 nos dice lo siguiente: el activo objeto de venta estuvo en poder del contribuyente por más de 60 meses. Bueno, aquí también sucede algo importante, es que si ese activo estuvo en poder del contribuyente por más de 2 años, entonces tampoco podrá ubicarse en esta sección de los ingresos ordinarios del contribuyente, a pesar de que es un ingreso por venta de un activo, ¿sí?, que podría ser otros ingresos, no podrá ubicarse en este renglón 52, sino que en vista de que estuvo durante todo este tiempo en poder del contribuyente por más de 2 años o más, entonces deberá ser ubicado en otra sección del formulario, y esa otra sección corresponde a ingresos por ganancias ocasionales. Entonces vamos a colocar directamente los 65 millones de pesos en el renglón 75 y ya no lo vamos a poder ubicar en la sección de ingresos ordinarios. Ya sabemos por qué, porque cumplió con esa condición de haber permanecido en manos del contribuyente por más de 2 años. No olvidemos que dentro de la sección de ganancias ocasionales tenemos, por ejemplo, los ingresos que ha recibido el contribuyente por concepto de herencias, legados y donaciones, utilidad en venta de activos, siempre y cuando hayan permanecido en poder del contribuyente por más de 2 años, utilidad en la liquidación de sociedades, también siempre y cuando ésta haya funcionado por más de 2 años, las loterías, rifas, apuestas y similares, entre muchos más que contempla la norma. Regresamos al proceso de depuración y sacamos esos 65 millones de pesos porque ya tiene su propio renglón. Indemnización por daño emergente. En relación a este tema también existen aspectos fiscales importantes que deben ser tenidos en cuenta. Miremos si en las notas del taller hace referencia a este tipo de situación, y efectivamente nos dice que el valor recibido por indemnización fue utilizada en un 100% en la reposición del activo. En este sentido, recordemos que si una empresa ha recibido una indemnización por concepto de un activo y ese dinero recibido es utilizado para la reposición de el bien de iguales o similares características, o al menos si no lo pudo adquirir, constituyó un fondo donde se certifica por parte del contador o del revisor fiscal de que de manera posterior ese dinero va a ser reinvertido en la compra de ese bien, entonces será tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La nota nos está diciendo de que esa indemnización por daño emergente fue utilizada para la reposición del bien en un 100%, un bien de iguales o similares características, es decir, que esos ingresos que teníamos como indemnización por daño emergente pasarán a ser en un 100% ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, van a estar no grabados con el impuesto sobre la renta. Si a la parte de arriba que tengo 10 y del resto en la parte de abajo los 10, pues el efecto lógicamente que va a ser igual a 0, efecto neutro. Bien, miremos qué otro tipo de ingresos tenemos acá. Tenemos también la indemnización lucro cesante por valor de $1.000.000 de pesos. No olvidemos que este lucro cesante básicamente equipara o se asemeja al concepto de ingresos por venta. Muy bien, dentro de lo que se pactó con la aseguradora, se estableció un determinado porcentaje que permitiría reemplazar o equiparar aquellas ventas que no recibiría la empresa durante el tiempo en que el activo estuviera
todavía sin recuperar. Entonces, en vista de que este tipo de lucro cesante reemplaza en parte algunos de sus ingresos por ventas, van a ser grabados. Bueno, miremos a ver si tenemos más ingresos por ventas. Dentro de este bloque de ingresos no hay otras ventas, pero sin embargo la nota nos dice también algo muy importante, y es que la empresa prestó al socio, por aquí está en la nota número 3, el 8 de marzo la empresa prestó al socio la suma de 15 millones de pesos. Esta nota debe ser tenida en cuenta como un concepto que se relaciona directamente con el interés presunto. Es así pues como en el anexo número 2 vamos a trabajar lo que tiene que ver con el interés presunto. Sin importar de que la empresa le preste al socio un dinero de manera gratuita por hacerle un favor, no interesa. El Estado presume de que esos 15 millones o ese dinero que la empresa le está prestando al socio genera algo de rentabilidad. Así pues que en la legislación fiscal existe lo que se llama el interés presunto, que realmente es una tasa muy baja que deberá aplicarse a este tipo de situaciones. Ojo, por concepto de préstamos a socios. Para la vigencia del 2019 la tasa de interés presunto quedó en 4.54 y teniendo en cuenta de que el préstamo fue realizado el 8 de marzo, aquí tendríamos el número en días de lo que corresponde este préstamo. Tenemos 270 días de abril, este es de abril a diciembre, y tendríamos también 23 días del mes de marzo, lo cual nos sumaría 293 días. ¿Cómo calcularíamos el interés presunto para este tiempo? Tasa de interés 15 millones de pesos por 4.54 nos da una tasa anual, pero realmente lo que yo necesito es establecer el valor del interés presunto sobre estos 93 días. Entonces divido los 681.000 pesos entre 360 días y obtengo un interés diario 1891, el cual multiplico por los 293 que corresponde a todo el tiempo en que estuvo vigente el préstamo, y eso me da un interés presunto de 554.258 pesos, que es el que llevo a la depuración de renta. Es un ingreso más que debo tener en cuenta dentro de dicho proceso, porque así la ley me lo está exigiendo. Interés presunto 554.258. Queda claro que si la empresa incurre en este tipo de situaciones donde le presta dinero al socio, deberá responderle al Estado con interés presunto. Entonces lo mejor, algunas empresas lo que hacen es simplemente cobrarle a esa tasa para no tener que asumir de su propio bolsillo esos 554.258 pesos. Pues pacta con el socio, le explica la situación de que le debe responder al Estado por ese interés, por lo tanto que él se haga responsable no solamente de pagar los 15 millones de pesos, sino también asumir los 554.000 pesos. De este modo queda completa la sección de ingresos, y es esta parte la que debo llevar a la sección de ingresos en el formulario. Todo va en esta parte de acá. Continuando con este proceso de declaración de renta, tenemos un total de ingresos no exceptuados, es decir, que siguen siendo grabados con el impuesto de renta. Hasta el momento tenemos unos ingresos grabados de 599.914.000 pesos, a los cuales tendré que restarles, según ese proceso de depuración, unos costos, los cuales hacen referencia al costo de la mercancía vendida. Si me ubico en la información que tengo en el estado de resultados, identificamos que el costo de la mercancía vendida para esta vigencia es de 150 millones de pesos. Pero hay algo muy importante también, que es la nota en relación a ese costo de la mercancía, y la nota número 1 nos dice lo siguiente: que el costo de la mercancía vendida incluye un valor de 20 millones de pesos del año inmediatamente anterior. ¿Qué significa esto?
que dentro de estos 150 millones existe un valor de 20 millones de pesos del año inmediatamente anterior. Y si empezamos a aplicarle cada uno de los requisitos de los costos y deducciones, los cuales son que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, que tengan relación de necesidad, de proporcionalidad, que hayan sido sometidos a retención en la fuente, que el documento soporte cumpla con los requisitos de la factura, que se trate de costos y gastos del periodo grabable que se está declarando. Entonces aquí en este requisito, lógicamente que 20 millones de pesos no corresponde a la vigencia que se está declarando. Es decir, que de esos 150 millones de pesos debemos excluir 20 para disminuir como costo de mercancía solamente 130 millones de pesos. Y de hecho, en los anexos debe quedar también clara esa situación. Valor puesto del estado de resultados 150 millones menos el valor del costo correspondiente al 2018 20 millones, razón por la cual el valor del costo deducible para el año 2019 es de 130 millones de pesos y es el valor que debo colocar en la depuración de renta. Si a los ingresos no efectuados o a los grabados hasta el momento le resto el costo de la mercancía vendida, voy a obtener una renta bruta. Ingresos no efectuados menos costos me da una renta bruta. Y de aquí en adelante debo seguir descontando lo que conocemos como las deducciones. Miremos entonces qué tipo de deducciones se encuentran en este proceso de depuración. Recordar que sobre cada uno de estos conceptos de los gastos, costos y deducciones se deben aplicar si cumplen o no cumplen con los requisitos. ¿Sí? Necesidad, proporcionalidad, causalidad, vigencia que se declara, sometidos a retención en la fuente, que cumplan con requisitos en cuanto a la factura, que cumplan con ciertas condiciones formales en términos de estar pagados, como es el caso de los impuestos, estar a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social para el caso de los salarios y demás pagos laborales. Es ahí donde debo aplicar cada uno de estos requisitos. Aquí tenemos también otro costo muy importante que es el costo de la venta de los activos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que este costo está directamente relacionado con los ingresos por la venta de activos. Ingresos por la venta de activos 65 millones de pesos, al cual está asociado un costo en la venta de ese activo. Es decir, que si ubicamos en el formulario en la casilla 65 un ingreso por ganancias ocasionales, de igual manera a esta sección se debe llevar el costo por valor de 50 millones, considerando de que ese costo está directamente asociado al ingreso. No puede quedar el ingreso en el 75 y el costo en la sección de costos en los formularios, en esta parte de acá. O sea, es un absurdo, ¿sí? No tiene sentido. Muy bien, entonces con eso ya registramos también lo que tiene que ver con el costo del activo asociado directamente a este ingreso. Gastos por salarios, comisiones permanentes a empleados. También en esta parte debemos aplicar cada uno del cumplimiento de esos requisitos que tenga relación, necesidad, causalidad. Bueno, vale la pena repetirlos para que los interioricemos, que tengan relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, que se hayan causado y o pagado dentro de un año periodo grabable, que hayan sido sometidos a retención en la fuente. Y el más importante para este concepto del gasto es que cumplan con ciertas condiciones formales. ¿Y a qué hace referencia a ello? Que se hayan pagado los aportes al sistema de seguridad social y aportes para fiscales. Además, no olvidemos que si estamos hablando de una persona jurídica que es contribuyente del impuesto de renta, existe una exención en el pago de salud y en el pago de aportes al SENA y al ISBF para aquellos salarios que sean menores a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y este es el caso. Para ello debemos establecer también un nuevo anexo, el anexo número 4, donde tenemos como
IBC, ingreso base de cotización, los salarios por valor de 45 millones de pesos y las comisiones permanentes por valor de 4 millones de pesos para un total de IBC de 49 millones de pesos. A este IBC solamente le vamos a aplicar la pensión, que es del 12%, y la caja de compensación, que es del 4%. Si recordamos la norma desde el punto de vista laboral, el aporte que debe realizar el patrono es del 12% para pensión, y en lo que tiene que ver con caja de compensación es del 4%. Esta parte de salud no la hacemos porque la misma norma laboral y fiscal ya nos lo ha dicho, y aquí nos está diciendo: estarán exentas de las contribuciones a salud las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta en relación a los trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a asumir de que para este caso sus empleados no devengan más de esta cuantía, de este monto en salario mínimo, razón por la cual esta sociedad estará exenta de los aportes a salud y de los aportes a ICBF y SENA. Es decir, que teniendo en cuenta el IBC y aplicando cada uno de estos porcentajes, el valor por concepto de estos aportes son: para pensión 5.880.000 y cajas de compensación 1.960.000, los cuales trasladamos aquí a la depuración. Significa que estamos al día con el pago de aportes a pensión, con el pago de aportes para fiscales. Se cumple con esa condición formal. Así pues, que lo que tiene que ver con salarios se lo puede deducir, lo que tiene que ver con comisiones permanentes se lo puede deducir también en los valores que estamos señalando aquí dentro del taller, lo que está en el estado de resultados, y aparte de eso podrá deducir lo que tiene que ver con los aportes a pensión y con los aportes para fiscales de acuerdo al cumplimiento de dicha condición. Esos dos conceptos también los señalamos acá porque deben quedar incluidos dentro del proceso de depuración. Continuamos con los gastos de honorarios y observemos si en relación a este tipo de gasto existe alguna nota adicional. Y efectivamente la nota número 6 nos dice lo siguiente: los gastos por honorarios incluyen un valor de 2 millones de pesos relacionados con la gestión de la venta del activo. ¿Cuánto es el valor que aparece en el estado de resultados? 8 millones de pesos. Aquí lo tenemos, pero que de esos 8 millones de pesos, 2 millones de pesos corresponden a la gestión que se realizó para llevar a cabo la venta del activo. Significa que dentro de ese proceso de depuración, en honorarios solamente van a ir dentro de la sección normal de costos y deducciones únicamente 6 millones de pesos, porque los otros 2 millones de pesos están directamente asociados, con los costos por ganancias ocasionales en la venta de ese activo. Es así pues como en este renglón 76 vamos a tener, aparte de los 50 millones de pesos, también los 2 millones de pesos por honorarios que fueron necesarios para poder llevar a cabo la venta de ese activo. De esta manera es que funciona el análisis que estamos haciendo, y debemos ser muy cuidadosos en el momento de ir a ubicar cada uno de esos valores. ¿Y por qué están en secciones diferentes? Y es que igual son ingresos para la empresa. Tengan en cuenta de que el impuesto sobre la renta líquida agregable, que es la que vamos a calcular en este renglón 74, su tarifa es totalmente diferente al impuesto de renta del renglón 78. Entonces, por eso es que deben estar ubicados en renglones diferentes, aparte de cumplir con unas condiciones que las mencionamos anteriormente, términos de tiempo y otras características adicionales. Bueno, regresemos nuevamente al estado de resultados desde el punto de vista contable y sigamos haciendo el análisis
a cada uno de estos conceptos del gasto. Gastos por servicios generales. Miremos si en las notas existe alguna situación relacionada con dicho concepto. No tenemos ninguna nota, significa que cumple con la totalidad de los requisitos, ¿sí? Está cumpliendo con la totalidad, razón por la cual va normalmente servicios generales 1.520.000. Regresamos nuevamente al estado de resultados. Gastos por servicios públicos 900.000. También observamos las notas para ver si existe alguna situación. Objeto de análisis, servicios públicos. Tampoco existe una nota que nos diga lo contrario, de que no cumple con los requisitos. Es decir, que aquí en el proceso de depuración va común y corriente 900.000 pesos. Regresamos nuevamente. Provisión de cartera, y en la provisión de cartera, si no estoy mal, sí existe una nota, ¿sí? Como pueden ver, en la provisión de cartera no tenemos ningún valor porque nos pide que lo determinemos de acuerdo al método de cartera que está utilizando la empresa. La nota número 4 dice lo siguiente: los saldos de las cuentas por cobrar en el balance corresponden a 60 días sobre 8 millones de pesos, a 180 días sobre 6 millones de pesos, a 390 días sobre 10 millones de pesos. Y también nos está indicando que este es el aspecto más importante para llevar a cabo la determinación de esta provisión, es que la empresa aplique el método de cartera general, ¿sí? Entonces, para esto debemos tener en cuenta la información que nos muestra el estado de situación financiera o balance general a diciembre 31 de esta vigencia. Como podemos observar, si sumamos los 8 millones de pesos más los 6 millones de pesos son 14 y 10 son 24. Es el saldo que me debe reflejar el estado de situación financiera. Aquí tenemos clientes 24 millones de pesos. Método de cartera general. De acuerdo a esta distribución vamos a realizar un nuevo anexo, el anexo número 5. El 5 ya lo habíamos hecho, que es el de los honorarios, no lo había mostrado, pero fue básicamente lo que hicimos ahora. De los honorarios, 2 millones de pesos se fueron para ganancias ocasionales y los otros quedaron dentro de la sección normal de la depuración. Miremos la sección número 6 y es lo que tiene que ver con la provisión de cartera. Para ello vamos a establecer el vencimiento de cada una de estas cuentas entre 0 y 3 meses, digámoslo así que es un 0%, aunque la norma no lo contempla, pero partamos de ahí. 8 millones de pesos a 60 días, que está dentro de este rango de tiempo. Entre 3 y 6 meses tenemos 6 millones de pesos y más de un año tenemos 10 millones de pesos. 6 millones y más de un año 10 millones de pesos. Muy bien, vamos a ampliar un poco acá. 8 millones, 6 millones y más de 12 meses, que son 390 días, mayor a 360 días, 10 millones de pesos. Lo que significa que tenemos una provisión de cartera por el método general de 1.800.000, el cual ubicamos en la depuración. Ok. Continuamos con el análisis de cada uno de los conceptos y por aquí tenemos también unos gastos financieros de 180.000 pesos. Recordemos lo que les dije inicialmente, y es que como estamos hablando de una persona obligada a llevar contabilidad, para este tipo de personas el 100% de sus ingresos por rendimiento financiero son gravados, entonces asimismo el 100% de sus costos y gastos financieros van a ser deducibles del impuesto de renta y complementarios. Aquí no hay ningún problema. Al ser grabados todos los ingresos, también son deducibles todos los gastos financieros, gastos y costos financieros. Provisión de inversiones. La provisión de inversiones no es deducible del impuesto de renta. La provisión de inventarios debe cumplir con un requisito. El artículo 64 del Estatuto Tributario nos habla del porcentaje que se puede disminuir, lógicamente cumpliendo con unas condiciones, y dice lo siguiente: para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios,
el inventario podrá disminuirse por los siguientes conceptos. Primero, cuando se trate de faltantes de inventario de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un 3% de la suma del inventario inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. Entonces, para efectos de la provisión de inventario deberá tenerse en cuenta el artículo 64 del Estatuto Tributario. En este sentido, debemos mirar si existe alguna nota en relación a los inventarios que me diga de que no se puede descontar. No tengo absolutamente ningún tipo de nota. Significa que se cumple con el requisito, razón por la cual dentro de ese proceso de depuración voy a llevar como deducible el 100% de la provisión de los inventarios, pero tengan en cuenta lo que nos dice el artículo, que este valor debe corresponder al 3% del inventario inicial más las compras. Regresamos nuevamente a cada uno de los conceptos y tenemos los aportes parafiscales, ya los trabajamos en relación a los salarios y a las comisiones permanentes quedaron ya determinadas. Mantenimiento del vehículo. Seguimos aplicando cada uno de los requisitos para que estos costos y deducciones sean aceptados fiscalmente. Mantenimiento del vehículo que tenga relación de necesidad, causalidad, proporcionalidad, que hayan sido sometidos a retención en la fuente, que correspondan a la vigencia que se declara, que el documento soporte cumpla con los requisitos. Miremos si existe alguna nota en relación a este tema. Y por aquí tenemos efectivamente en la nota número 12 algo que nos dice: el pago de mantenimiento fue realizado a una persona no obligada a declarar renta con una retención de 60.000 pesos. Parece ser que esa retención no fue aplicada correctamente. Revisemos el anexo número 7, y aquí tenemos la explicación: valor pagado 1.800.000. El porcentaje de retención que se debió haber aplicado si es a una persona no declarante del impuesto de renta, es del 6%. Si la aplicamos al 6%, debió haberse retenido 108.000 pesos, pero nos está diciendo que solamente retuvo 60.000. Significa que dejó de retener 48.000 pesos, no cumplió con el porcentaje en un 100%, razón por la cual el contribuyente solamente podrá descontarse el valor por concepto de mantenimiento en proporción a lo retenido. Es decir, que si yo le aplico al 1.800.000 lo proporcional a lo retenido, que fue el 56%, solamente se podrá deducir 1.008.000 pesos, que lo tenemos acá. 1.008.000, que es lo que debe llevar al proceso de depuración. Mantenimiento 1.008.000. Ok, tenemos 1.008.000 pesos. Continuamos con los conceptos del taller y miramos qué otro tipo de gasto existe por deducir y además objetos de análisis. Industria y comercio, avisos y tableros, registro de anotación, circulación y tránsito. Estamos hablando de impuestos. En relación a los impuestos, miremos si existe alguna nota. No existe ningún tipo de nota en relación a los impuestos, es decir, que se pueden descontar todos. No olvidemos que en el artículo 115 del Estatuto Tributario, que nos dice lo siguiente: deducción de impuestos pagados y otros. Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con la actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta. Pero aquí nos está diciendo que se deben cumplir con estos requisitos, que se hayan efectivamente pagados y que además tengan relación de causalidad con su actividad. Las notas no nos están diciendo
nada de lo contrario, razón por la cual estos impuestos que estamos relacionando acá se pueden deducir. En el caso de que exista una nota de que el impuesto de industria y comercio fue causado o el de avisos y tableros se encuentra únicamente causado, entonces ahí sí hay que tener en cuenta ese detalle y no podrá ser deducible del impuesto de renta porque el requisito es que esté efectivamente pagado. Vamos a la depuración de renta y en relación a estos impuestos los vamos a agregar todos cuatro porque no existe ninguna objeción al respecto. Para ello es importante que observemos el artículo 115 y además el 107 del Estatuto Tributario, donde dice que deben constituir expensas necesarias. Gasto por depreciación, 800.000 pesos. También me pareció haber visto una nota, la nota número 9, que nos dice que el gasto por depreciación corresponde al 70% parte operativa y 30% a las oficinas administrativas de la empresa. Para ello, un nuevo anexo, vamos a realizarlo. Por aquí lo tenemos, gastos por depreciación, valor reconocido 800.000, deducible, que es la parte operativa, ¿sí? Operativa, 70% y no deducible, que es la parte administrativa. También le vamos a poner acá la parte administrativa, el 30%. Solamente será deducible el 560 que tiene relación de causabilidad con la actividad productora de renta. Buscamos aquí la pestaña de depuración y lo que tiene que ver con depreciación solamente llevamos el 70%. Bueno, vamos a señalarlo acá para identificar que ya no hace parte de este juego. Retenciones asumidas, 48.000 pesos. Aquí hace referencia a las retenciones asumidas. Sencillamente que el contribuyente se le olvidó practicar una retención, entonces él sacó de su propio dinero, de su propio pecunio, de su propio bolsillo, aquella retención para poder cumplir al Estado. Precisamente hace referencia a 48.000 pesos, lo que muy bien podría corresponder a la retención de mantenimiento que dejó de retener. No lo retuvo, pero sí lo asumió con su propio pecunio, es decir, le cumplió al Estado. Y como le cumplió al Estado, esto quiere decir que sí puede descontarse el valor adicional que inicialmente no habíamos tenido en cuenta. Lo que sí no podrá descontarse son los 48.000 pesos que asumió de su propio bolsillo porque fue su propia equivocación. Lo que significa que vamos a regresar a la depuración de renta y en lo que tiene que ver con mantenimiento va a poder descontarse el 1.800.000. ¿Por qué? Porque asumió de su propio bolsillo los 48.000 pesos. Vuelvo y le repito, lo que sí no podrá deducirse es el valor de las retenciones asumidas. Para él es más conveniente dejar de reconocer 48.000 pesos que dejar de reconocer la suma de 792.000 pesos. Entonces, ¿qué es más conveniente? No pagar, no asumir los 48.000 o dejarme de descontar los 792.000 pesos, aparte de estar incumpliendo con una obligación ante el Estado como agente de retención porque lo está haciendo de manera errónea. Entonces ahí tendremos que evaluar qué es lo que más le conviene. Sanciones, esta es una equivocación por parte del contribuyente, no podrá ser deducible en este proceso de depuración, no es culpa del Estado de que se haya equivocado y que haya tenido que pagar algún tipo de sanción sobre otras situaciones. Gastos de periodos anteriores, aquí no se está cumpliendo con ese requisito de que debe corresponder al año grabable que se declara y una donación realizada a la corporación Gustavo Matamoros de Acosta por valor de 110 millones de pesos. Para ello también debemos elaborar un anexo en relación a esta donación que dice lo siguiente: valor donado 110 millones de pesos. Y recordemos que para este tipo de donación
el porcentaje que se acepta fiscalmente es del 125% y que es tratado como una deducción y no como un descuento tributario. En atención a que con las últimas reformas tributarias que se han realizado, estamos hablando de que muchos de esos conceptos dejaron de ser deducción y pasaban a ser descuento tributario, pero esta fue una de las que quedó, además de que no aplica el límite del descuento del 30% sobre la renta líquida del contribuyente antes de restar el descuento por donación. Al igual que el de la biblioteca pública, se puede deducir en todo su valor donado. En este caso al 125% y el de las bibliotecas públicas al 100%. Esto significa que en la depuración debo incluir todo el valor más el 25%, es decir, los 137.500.000. Muy bien. Con esto me parece que ya terminamos ese proceso de depuración, lo que nos indica que podemos proceder a realizar sumas. Por este lado tengo que el valor de mis deducciones son de 210.330.000, el cual debo restárselo a mi renta bruta para así obtener lo que conocemos como la renta líquida. En este momento tenemos una renta líquida de 259.584.258 pesos. Aquí tenemos la operación para que le damos con fórmula. Aquí está la fórmula. A 469 millones le hemos restado 210.330.000 y me da una renta líquida por 259.584. Una vez habiendo terminado toda esta parte de depuración de ingresos, costos y deducciones, son estos los valores que debo trasladar al formulario como tal cual lo debo hacer. No debo cambiarle absolutamente ningún valor, ya está trabajado. Ya no debo observar la información del estado de resultados, sino que debo observar la información de la depuración de renta que acabo de hacer en esta tabla de Excel. Entonces vamos al formulario. Ya les había mostrado la estructura del formulario. Pues aquí no podré diligenciar ningún tipo de dato porque es una imagen que pegué, pero sin embargo tengan en cuenta de que toda esta información del contribuyente es la que aparece en el momento en que lo está haciendo a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, la información que aparece de acuerdo a la que está registrada en el RUT. ¿Sí? Quiero que observen una cosita también, y es que el renglón 30, el renglón 31 y el renglón 32 yo lo quise traer en esta parte de acá, ¿sí? Para poder incluir los valores, porque al tenerlos como imagen no los voy a poder incluir. Entonces aquí hace referencia esto a los datos informativos, total costos y gastos de nómina, y según el proceso de depuración tengo que el total de costos y los gastos de nómina corresponden a estos dos, específicamente a salarios y a comisiones, es decir, 49 millones de pesos, total gasto de nómina 49 millones de pesos, aportes al sistema de seguridad social que es pensión, tenemos 5.880.000 y aportes al SENA y CBF tenemos 1.960.000. Son los datos que estoy colocando de manera informativa, es decir, que no hacen parte de las operaciones de suma y resta que vaya a realizar de ahora en adelante en este formulario. Así pues que empiezo a diligenciar cada uno de estos renglones en lo que tiene que ver con el patrimonio. Y de dónde sale esta información, sale del estado de situación financiera o balance general que también les he dado aquí en el taller. En esos renglones, en estos renglones de acá va a quedar
debidamente condensado ese balance general o estado de situación financiera. Por ejemplo, en el primer renglón tenemos efectivo y equivalentes al efectivo. Aquí debo tener en cuenta lo que tiene que ver con caja de bancos, 35 millones de pesos. 35 millones de pesos, instrumentos, inversiones e instrumentos financieros derivados, es decir que tenemos 100 millones de pesos. Tengo además, según el formulario, cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Aquí serían los 24 millones de pesos más los 9 millones de pesos menos la provisión que va restando. Es decir, que en este renglón vamos a tener 27 millones de pesos. Los inventarios que están independientemente, 80 millones de pesos. Tenemos intangibles, los intangibles por 8 millones de pesos. Activos biológicos no tenemos, ¿sí? Por eso están cero. Propiedades, planta y equipo sería la suma de edificios, muebles enseres, equipo de computación menos su depreciación acumulada por valor de 2.305 millones de pesos y en otros activos el total de aquellos activos que no fueron clasificados en los renglones anteriores, diferidos 4 millones de pesos para un total patrimonio bruto 2.559 millones de pesos, el cual me debe coincidir con lo que dice el estado de situación financiera o balance general a diciembre 31 del año que se está declarando. Entonces, en esta forma es que se lleva a cabo el paso de la información del estado de situación financiera al formulario 110. Asimismo tengo unos pasivos, aquí no hay que desagregar ningún tipo de pasivo, simplemente es el total, 71 millones de pesos, pasivos 71 millones de pesos, los cuales le resto al patrimonio bruto para determinar un patrimonio líquido de 2.488 millones de pesos. Recuerden que este patrimonio líquido de este año es el que me va a servir de base para el cálculo de la renta presuntiva del próximo año. Y que para este año que estoy declarando, el patrimonio líquido que me va a servir para el cálculo de la renta presuntiva es el del año inmediatamente anterior. Este es un concepto que ya debemos tener perfectamente claro. Seguimos con la sección de ingresos. Esto ya lo trabajamos también. No tengo necesidad de remitirme al estado de resultados, ya está en la depuración que acabo de realizar y esta es la información. Tenemos unos ingresos por ventas de 600 millones de pesos, ¿sí? Ventas 600 millones de pesos, unos ingresos financieros, por aquí lo tenemos de 1.000.000 de pesos, es simplemente pasar la información, dividendos y participaciones, tenemos 8 millones de pesos. Hay otros casos de dividendos y participaciones, todos son situaciones diferentes y si queremos alguna explicación sobre cada una de estas situaciones, simplemente nos vamos a remitir al formulario y en el instructivo nos va a explicar a qué hace referencia cada uno de ellos. Renglón 46, dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dividendos y participaciones recibidas por compañías holding colombianas de una entidad no residentes y así sucesivamente. Cada uno de esos renglones hace referencia a dividendos en diferentes escenarios. Bueno, regresamos nuevamente al formulario. Ya sabemos que estos de acá no tenemos absolutamente nada, debemos poner cero. Otros ingresos, es decir, aquellos que no quedan incluidos en los renglones anteriores, para un valor de 11.554.000 pesos. Aquí estamos eliminando los 258 pesos porque se debe aproximar al múltiplo de 1.000 más cercano. Por eso no aparecen los 258 aquí. Total de ingresos brutos 620.554.000,
Las devoluciones, rebajas y descuentos, ya habíamos dicho que son 8 millones de pesos. Los ingresos no constitutivos de renta, que corresponde a la indemnización por daño emergente, los dividendos y participaciones por 12.640.000. ¿Sí? Por aquí lo tenemos, 12.640.000, que es el formulario. 12.640.000 significa que el total de los ingresos brutos menos las devoluciones, rebajas y descuentos y menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tenemos unos ingresos netos grabados de 599.914.000 pesos, que es el valor que tenemos aquí también en este proceso de depuración que habíamos hecho de manera independiente. Bueno, en este sentido quedó diligenciada la parte de ingresos. Nos queda faltando la parte de costos y deducciones, que también vamos a tomar de este proceso de depuración que realizamos en esta hoja de Excel. Menos costos, tenemos unos costos de 130 millones de pesos. 130, mire que toda la información la tomo de allá, no estoy yendo al estado de resultados ni mucho menos, sino que es sobre lo que ya trabajé. Gastos de administración, gastos de ventas y distribución, gastos financieros, otros gastos y deducciones. Pues aquí desafortunadamente no existe una clasificación, no le di una clasificación a cada uno de estos gastos. Vamos a asumir que la mayoría corresponde a gastos de distribución y ventas por valor de 72 millones de pesos. Aquí no tenemos absolutamente nada, unos gastos financieros sí tenemos, y los demás que no tienen nada que ver con ventas, como es la donación, la depreciación, los vamos a colocar en el renglón 61 como otros gastos y deducciones, que sería el valor de la donación, miremos nuevamente, y el valor de la depreciación. De este modo obtengo un valor en costos y deducciones de 340.330.000 pesos. En el renglón 63 y 64, por corresponder a información exclusivamente de las ETSAL, entidades sin ánimo de lucro, dentro del régimen tributario especial no tenemos absolutamente nada, entonces vamos a poner 0. Ya habíamos explicado la procedencia de estos 6 millones de pesos en el renglón 65. No tenemos ningún tipo de información para la renta pasiva de las entidades controladas en el exterior, 0. Y así obtenemos una renta líquida ordinaria producto de esta operación, que al renglón 56 más 64 más 65 más 66 menos 49, 50, 51, 62, 63, hacemos la resta y obtenemos una renta líquida ordinaria de 265.584.000 pesos. Aquí tenemos la operación que nos está indicando ese renglón. Muy bien, la pérdida del ejercicio es 0, pues lógicamente si hubo renta no hay pérdida. Continuamos con esta sección de renta en la parte derecha del formulario, compensaciones, y hemos dicho en el taller de que este contribuyente ha venido realizando unas compensaciones en años anteriores y que para este año también lo va a hacer por valor de 6.500.000. Aquí hace referencia a este tipo de compensaciones, hace referencia a que en algún momento el contribuyente tuvo pérdidas en un ejercicio y el Estado permite compensarse esas pérdidas en años siguientes, cuyo efecto es la disminución de la base gravable del impuesto. Ponemos los 6.500.000 y obtenemos una nueva renta líquida de 265.584. Le restamos la compensación por pérdidas fiscales de 6.500 y nos da 259.084, lo que les había indicado. Disminuye la base para el cálculo del impuesto de renta. Renta presuntiva es otro anexo que debemos elaborar con base en el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior y queda de la siguiente manera. Busquemos el anexo por acá y aquí está el cálculo de renta presuntiva. Para ello debemos tomar la información que también nos está dando el ejercicio.
nos dice que la compañía posee un patrimonio bruto a diciembre 31 del 2018 por valor de 2.300 millones y unos pasivos de 600 millones de pesos. Vamos a señalar este en amarillo también para identificar que ya salió del juego. Lo mismo ya lo habíamos realizado. Vamos entonces a determinar renta presuntiva, 2.300 millones de pesos en activos y unos pasivos de 600 millones de pesos. Aquí tenemos patrimonio bruto de 1.300, obligaciones 600, patrimonio líquido entonces tenemos 1.700 millones de pesos. Debemos calcular el valor patrimonial neto porque la empresa al interior de sus estados financieros, en el estado de situación financiera, tiene unas inversiones en sociedades nacionales por valor de 60 millones de pesos, los cuales los debe disminuir del patrimonio líquido por ser uno de los conceptos que se permiten deducir del patrimonio líquido en el momento en que lo estoy depurando. Entonces, por eso se hace necesario identificar cuál es el BPN en este sentido. ¿Y a qué es igual el valor patrimonial neto? Dice que es igual al patrimonio líquido dividido el patrimonio bruto. Si tomamos esos dos valores, nos va a dar un BPN del 74%. Las inversiones en sociedades nacionales, como ya lo indiqué, corresponde a 60 millones de pesos, los cuales debo multiplicar por el 74% que es el BPN y ya voy a tener el valor que puedo deducir del patrimonio líquido y así quede debidamente depurado. Entonces, el patrimonio líquido es igual a 1.700 millones, que es el que está sin depurar, menos los 44.400.000, que es el BPN de las inversiones, razón por la cual obtengo un patrimonio líquido ya depurado de 1.655.600.000 pesos, al cual le aplico el porcentaje de renta presuntiva aplicable para esta vigencia. Aquí también es importante resaltar que este porcentaje estaba en el 3.5, pero de acuerdo a las reformas tributarias, ley de financiamiento y de crecimiento económico, para este año está en un 1.5% y seguirá bajando en años siguientes hasta llegar al cero. En este sentido, la renta presuntiva es de 24.834.000 pesos, pero además debo sumarle la parte gravada de las inversiones que fueron disminuidas. Estas inversiones me generaron unos dividendos por valor de 8 millones de pesos. Si ustedes recuerdan, aquí los tenemos, 8 millones de pesos, pero sin embargo la norma me dice que cuando calculo renta presuntiva debo sumarle la parte gravada de esos dividendos que me generaron las inversiones que disminuí del patrimonio líquido, y la parte gravada fueron 5.360.000 pesos, que está en uno de los anexos, si mal no me acuerdo, está en el anexo número 1, valor gravado de esos dividendos. Es decir, que al tomar la renta presuntiva y sumarle la parte gravada de los dividendos, voy a obtener una renta presuntiva ya definitiva de 30.194.000 pesos que debo llevar al renglón 71 de la declaración de renta. No tenemos rentas exentas, es decir, que el valor es de 0%. No tenemos rentas gravables, las cuales hacen referencia a activos omitidos o pasivos inexistentes. No tenemos nada de esas situaciones, razón por la cual la renta líquida gravable del periodo es de 259.084, porque se debe tomar como base la que sea mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Cuál de las dos es mayor? Lógicamente que la renta líquida. Entonces, a partir de acá se empieza a realizar el cálculo del impuesto. En caso de que hubiese sido lo contrario, sería la renta presuntiva la que pasa a este lugar. Dentro de la sección de ganancias ocasionales ya conocemos estos dos valores. No hay ganancias ocasionales exentas o no gravadas, es decir que debemos colocar 0,
Por lo tanto, la base del impuesto de ganancias ocasionales es de 13 millones de pesos, 65.152, 13 millones de pesos. Aquí ya viene la parte de la liquidación privada del impuesto, donde se tienen en cuenta los valores calculados anteriormente y le vamos a aplicar cada una de las tarifas, además de calcular algunos valores específicos para la determinación del impuesto a pagar. Teniendo la información de renta líquida agradable y de ganancias ocasionales, procedemos a aplicar cada una de las tarifas del impuesto de renta. Para el renglón 79 tomamos el renglón 74 y le aplicamos el 33%, dando como resultado un impuesto de renta por valor de 85.498.000. Tenemos de igual manera los renglones 80, 81, 82 que están relacionados con los renglones 50, 51 y 49, los cuales vienen de la sección de ingresos 49, 50 y 51. Si ustedes recuerdan, en el momento en que determinamos la renta líquida ordinaria, los valores de estos renglones se restaron, es decir, que no hicieron parte de esta renta líquida ordinaria. ¿Y cuál fue la razón? La razón es que cuando llegáramos a estos renglones 80, 81, 82, se les aplicará la tarifa del impuesto de renta de manera independiente. Para este formulario no tenemos ningún valor, razón por la cual vamos a poner 0. Al no tener más impuestos, realizamos la suma de las casillas 79 al 82, obteniendo un valor total de 85.498.000, el mismo valor de la casilla 79. Ahora vamos a determinar el valor de los descuentos tributarios y para ello revisemos en el taller y así identificar si existe alguna nota relacionada con este concepto en particular. La nota número 7 dice lo siguiente: al contribuyente le practicaron retenciones en el exterior por valor de 10 millones de pesos a la tarifa del 30%. Con base en esta nota, el contribuyente tiene la opción de disminuir su impuesto de renta en relación al valor que pueda anotar en esta casilla por concepto de descuentos tributarios. Miremos ahora lo que nos dice la norma desde el punto de vista de los descuentos tributarios. De acuerdo a las últimas reformas tributarias, Ley de Financiamiento y Ley de Crecimiento Económico, tenemos los siguientes conceptos: descuentos por impuestos pagados en el exterior, artículo 254, que es el que nos corresponde en este momento; inversiones realizadas en pro del medio ambiente, artículo 255, inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, artículo 256, donaciones a entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial y entidades no contribuyentes, artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, según el artículo 257, entre otros. Pero como les acabo de mencionar, nos ocuparemos solamente del primer descuento tributario. Cada uno de estos descuentos, lógicamente que la ley señala unos límites. Es así que para efectos de la aplicación del descuento tributario correspondiente a los impuestos pagados en el exterior, debemos tener en cuenta el artículo 259 del Estatuto Tributario, que dice lo siguiente: en ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. La determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta preventiva. Nosotros ya hemos determinado una renta preventiva que no se tuvo en cuenta para efectos del cálculo del impuesto porque la renta ordinaria fue la que nos dio mayor, pero sin embargo, teniendo en cuenta de que existen unos descuentos tributarios, debo calcular un impuesto de renta por el sistema presuntivo. Ya tengo la base de renta presuntiva con el fin de identificar el límite y así poder verificar si puedo o no puedo descontarme los descuentos tributarios. Veamos lo que tenemos en el anexo para descuentos tributarios.
Impuestos pagados en el exterior, 10 millones de pesos a una tarifa del 30%, no hay ningún problema, incluso está muy por debajo de la tarifa nuestra, que es del 33%. En caso de que ésta sea superior, ejemplo, el 35%, debemos llevar ese 35% al 33% para igualar la tarifa del impuesto. Ya hemos determinado una renta presuntiva de 30.194.000, la cual constituye la base, y sobre esta vamos a calcular un impuesto de renta a la tarifa del 33. Significa que por este sistema el impuesto de renta nos da 9.964.020, y al establecer el límite del 75%, significa que una vez que se lleve a cabo la deducción de estos 10 millones de pesos, el impuesto neto de renta no podrá ser inferior a este valor, 7.473.015. Lo anterior significa que cuando reste los descuentos tributarios, este impuesto neto de renta del renglón 85 no podrá ser inferior a 7.473.000, aproximando. Recordemos que siempre debemos aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Pues en este caso no tenemos problema, porque si yo disminuyo los descuentos tributarios por 10 millones de pesos, no me va a quedar por debajo de ese límite, porque realmente el descuento tributario es muy bajo. Nos da 75.498.000, muy por encima de ese límite. Entonces recordemos lo que es el artículo 259. En ningún caso el impuesto neto de renta podrá ser inferior al 75% del impuesto de renta calculado por el sistema presuntivo. La situación sería diferente si, por ejemplo, en este renglón tuviéramos unos descuentos tributarios de 80 millones de pesos. En este sentido, sí estaríamos hablando de que el impuesto neto de renta está por debajo de esos 7.473.000, que fue el límite. Por lo tanto, no podría descontarse los 80, sino hasta donde el límite se lo permite. Pero vuelvo y repito, en este caso no tenemos ningún problema, porque el valor de los descuentos tributarios solamente corresponden a 10 millones de pesos. Es decir, que estamos muy por encima de ese límite sin que suceda ninguna novedad. La casilla 86 relacionada con el impuesto de ganancias ocasionales también es muy sencillo de determinar. Simplemente se toma el renglón 78 y se le aplica la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales, que en este caso corresponde al 10%. 13 millones de pesos por el 10% me da 1.300.000. Las tarifas del impuesto de ganancias ocasionales son diferentes al impuesto de renta, que es del 33%. Aquí tenemos en ganancias ocasionales tarifas del 10% y tarifas del 20%. Las tarifas del 20% son aplicables a los conceptos de lotería, rifas, apuestas y similares. Para los demás conceptos vamos a aplicar la tarifa del 10%. El renglón 87, descuentos por impuestos pagados en el exterior, ganancias ocasionales, no tenemos nada para este ejercicio. Total impuesto a cargo, aplicamos la suma que nos está indicando el renglón 88. Sumamos 85 más 86 más 87 y así obtenemos un impuesto total a cargo. Valor inversión por obras por impuestos hasta el 50%. No tenemos nada en el ejercicio, ponemos 0. Descuento efectivo, inversión, obras por impuestos, 0. Anticipo del impuesto de renta liquidado en el año anterior. Este dato debe aparecer también en la hoja del taller. Y la nota número 15 nos está indicando de que el anticipo del impuesto de renta para el año 2019, el cual fue determinado en la declaración del 2018, corresponde a 9 millones de pesos. En este renglón vamos a poner los 9 millones de pesos.
Entonces, recordemos que este anticipo del impuesto de renta fue el que se liquidó en el año anterior, en la declaración del año anterior, para disminuirlo en esta declaración. Y ahora, en esa declaración tendremos que liquidar un nuevo anticipo que será disminuido en la declaración del año siguiente. Renglón 92. Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución. Tenemos 0 pesos. Autorretenciones. Este contribuyente no es un autorretenedor, razón por la cual el valor en nuestra casilla es de 0 pesos. Retenciones, para ello debemos mirar la información que nos muestra el estado de situación financiera o balance general a diciembre 31 de esta vigencia que se declara. Y encontramos que en la cuenta de anticipo de impuesto de renta, la cual corresponde a las retenciones registradas durante ese periodo, son las que se deben llevar a la declaración como retenciones. Colocamos en este renglón 94 9 millones de pesos que corresponden a las retenciones, y en el renglón 95 sumamos esas autorretenciones y retenciones cuya suma corresponde a los mismos 9 millones de pesos. Renglón 96. Anticipo de impuestos de renta para el año siguiente. Es el que voy a determinar para disminuirlo de la declaración del año siguiente. Con base en esto, miremos lo que nos dice el estatuto tributario. En esta parte es muy importante tener en cuenta la antigüedad que tenga el contribuyente en cuanto a la presentación de la declaración de renta. Es decir, que el porcentaje que aplique como anticipo del impuesto de renta va a depender de la antigüedad con que haya estado declarando. Si es la primera vez que declaran, deberá calcular un anticipo del 25%. Si es la segunda vez, deberá calcular un anticipo del 50%. Y si es la tercera vez o más, deberá calcular un anticipo del 75%. Es así pues como el artículo 807 del Estatuto Tributario nos indica cuáles son los procedimientos que se deben utilizar para la determinación del anticipo del impuesto sobre la renta. Existen dos procedimientos. El procedimiento 1 y dice lo siguiente: primero se toma el impuesto neto de renta. Segundo, se le aplica el porcentaje que corresponda según las veces que haya estado declarando. Y tercero, se le restan las retenciones que hayan sido practicadas durante el periodo. Cuarto, obteniendo finalmente el valor del anticipo sobre la renta. En este caso es muy sencillo. Ya tenemos un impuesto neto de renta, le aplicamos el porcentaje, debemos verificar cuántos años lleva declarando este contribuyente. Una vez que se le aplique el porcentaje, le disminuimos las retenciones en la fuente y ese es el anticipo del impuesto de renta por este procedimiento para esa vigencia. Esto en cuanto al procedimiento 1. Miremos ahora el procedimiento 2. El procedimiento 2 dice lo siguiente: se determina el promedio del impuesto neto de renta de los dos últimos años, año 1 y año 2. Para ello debe existir un dato en cuanto al impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, porque el otro dato ya lo tenemos, que es el impuesto neto de renta de la declaración que estamos elaborando. Segundo, se le aplica el porcentaje que corresponda según las veces que haya estado declarando, ya sea el 25, 50 o 75. Tercero, se le restan las retenciones que hayan sido practicadas durante el periodo. Y cuarto, se obtiene finalmente el valor del anticipo del impuesto de renta. Lo único que cambia en este procedimiento es que se debe calcular un promedio. Miremos ahora lo que nos dice el taller, la nota del taller. La nota número 16 dice que el impuesto neto de renta del año 2018 fue de 18 millones de pesos. Con base en esta información, calcularemos el anticipo del impuesto de renta utilizando el procedimiento 1 y el procedimiento 2 según nos indica el artículo 807 del Estatuto Tributario. Procedimiento 1. Vamos a determinarlo de la forma más sencilla. Impuesto neto de renta declarado 75.498.000, que es el que tenemos en el formulario.
por el 75%. Según esto es la tercera vez o más que lleva declarando el contribuyente. Sin embargo, verifiquemos nuevamente el taller. Aquí nos dice que la empresa lleva 5 años declarando renta, menos las retenciones practicadas, ya sabemos que corresponden a 9 millones de pesos, razón por la cual el anticipo es de 47.623.500 por el procedimiento 1. Podemos ver las fórmulas y aquí nos damos cuenta efectivamente que corresponde a lo que estamos diciendo. Vamos a calcularlo por el procedimiento 2, el cual hace referencia a la determinación de un promedio. Procedimiento 2, impuesto neto de renta año anterior, 18 millones de pesos, como nos lo indica el dato del taller, 18 millones de pesos. Impuesto neto de rentas del año declarado, 75.498.000. Establecemos el promedio. A ese promedio lo multiplicamos por el 75% menos las retenciones practicadas y obtenemos el valor del anticipo por este procedimiento. Nos da un total de 26.061.750. Si comparamos los dos valores obtenidos, lógicamente que el del procedimiento 2 es el menor. En ese sentido, el contribuyente puede elegir el que más le convenga y por lo general siempre hace uso del menor valor, que es el que llevamos a la declaración. Vamos a ubicar en el renglón 96 el valor del anticipo, 26.062.000. Listo, ya está. Renglón 97, anticipo sobre tasa instituciones financieras año grabable anterior. Nos estamos refiriendo a instituciones financieras, no es nuestro caso, razón por la cual ponemos 0. Sobre tasas instituciones financieras, también para instituciones financieras, no tenemos nada que ver, 0. Anticipo sobre tasa instituciones financieras, 0. Saldo a pagar impuesto. Entonces aplicamos lo que nos está indicando el renglón, que tome los renglones 88 más 96 más 98 más 99 menos 89, 90, 91, 92, 95 y obtiene el resultado que estamos buscando. Miremos la fórmula para que verifiquemos lo que acabamos de hacer. 88, aquí lo tenemos, y así sucesivamente. Por lo tanto, el valor de la casilla 100, saldo a pagar impuesto, es de 84.860.000. No tenemos sanciones en esta declaración. Saldo a pagar, al no tener sanciones, sigue siendo el mismo. Dentro de la sumatoria le estamos agregando únicamente la casilla 101, por aquí lo tenemos, saldo a favor. Y estas dos casillas, las 104 y 105, están relacionadas con renglones anteriores de la declaración. Los renglones 89 y 90, ¿sí? Pago J1, pago J2, que son los que tenemos en estas casillas de acá. Así pues que una vez habiendo diligenciado cada uno de estos renglones, tenemos un pago total por impuesto de 84.860.000, que debe ser ubicada en esta parte de acá. Yo lo ubiqué en este lugar considerando de que como esta es una imagen no me deja poner el valor que nos dio como resultado. Asimismo, una vez que se termina de diligenciar el formulario, debemos tener muy en cuenta cada una de esta información, como les había indicado inicialmente, así como en la parte superior del formulario. Toda esa información viene directamente desde el RUT. Ya una vez diligenciado, se procede a su presentación por los medios virtuales, servicios informáticos de la DIAN, con su respectivo pago, utilizando para ello el formulario 490. Bueno, mis amigos, espero que la explicación de este taller de renta persona jurídica haya sido de mucha utilidad, de mucho interés. Espero también hayan despejado muchas dudas. Invitarlos para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal y así puedan recibir de manera permanente todo el material que sigo trabajando para ustedes. Hasta la próxima.